Muy buenos días, 12:06, una hora menos en las Islas Canarias, y comenzamos una semana, pues complicada, como todas estas últimas. La situación en Ucrania no se resuelve. La cuestión es que no vamos a mejor. Se esperaba que esas, vamos a decir, pseudo momentos de paz para que la gente pudiera salir de sitios malos dentro de Ucrania. Esas líneas de evacuación pues no se están cumpliendo y aún así el problema es que Putin no solo no se está quedando en ciertas zonas para intentar controlarlas, etcétera, sino que día a día va más. Con lo cual podemos ver una guerra a modo de Afganistán. ¿Y eso qué significa? Pues una escalada que puede durar pues años, porque como siempre vengo diciendo, yo no creo que el pueblo ucraniano se vaya a rendir. Hoy, ¿qué tenemos? Bueno, pues lo que estamos hablando ahora, esta situación macro, vamos a hablar del calendario económico, vamos a ver qué valores tenemos. Y hoy tenemos dos entrevistas, una con Sandra Cerrado, de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid, y luego tendremos una con Guillermo Sisi, que es director de Coprava, donde hablaremos pues de la reforma laboral. En ese sentido, hoy para el calendario económico, pues bueno, no hay noticia de impacto, así que desde ese punto de vista tenemos un día tranquilo. Y desde los gráficos, pues ¿qué vemos? Empezamos como siempre por el DAX, situación de rotura bastante desde ese máximo que estuvimos hablando de noviembre del 2020. Recordemos que hay como dos movimientos, uno en noviembre y luego otro anterior, el 25 de marzo, pero ya de este primero pues hemos roto claramente la zona del 62%, pero de lo que es caída del COVID hasta el día de hoy en el DAX 40, pues vamos prácticamente casi ya por el 50%. ¿Y habrá continuación bajista? Bueno, pues tiene pinta de que sí, vamos a seguir cayendo estos días. ¿Y cuándo se dará la vuelta? Pues eso es lo que no sabremos hasta que haya definitivamente una cierta paz, ¿no? Que las cosas empiecen a calmar. ¿Por qué? Porque ya se empieza a hablar esta mañana de que Estados Unidos está tanteando ir a hablar con Arabia Saudí para ver si puede aumentar la producción para empezar a meter sanciones al gas y al crudo ruso. Difícil que los de Arabia Saudí vayan a dar ese paso porque sí. Entonces, hoy encontramos que ya estamos en la zona de los casi 12.700 en el DAX. Y a vigilar, bueno, pues zona quizás de máximos del viernes en la zona de los 13.100 y por abajo pues la zona de los 12.400. Si nos vamos a los índices americanos de cara a la tarde, bueno, pues ver si rompe la zona de los 4.250 en el S&P 500, camino de los 4.200, 4.150. Por la zona de arriba tenemos una pequeña resistencia cercana a los 4.300. En el Nasdaq vamos a ver si termina de romper la zona de los 13.500 y por arriba una resistencia camino de los 13.800. El euro sigue depreciándose o perdiendo valor en este caso respecto al dólar. El dólar sigue actuando como activo refugio y ahora mismo cotiza a 1,08. Fijaros qué gran caída. El otro día hablábamos del 1,10, a ver si lo rompe. Cayó al 1,9 y a día de hoy pues estamos en el 1,08. Con lo cual, hoy puede romper el 1,08, que lo veamos ir camino poco a poco, si continúa hoy, camino del 1,07. Y si sigue esta tendencia, pues entiendo que la zona del 1,05 será una zona de soporte bastante importante que en el caso de que la pierda, quizás lo veríamos ir hacia la zona de
del 1,5 y posiblemente de la paridad, 1-1. Por la zona de resistencias, pues no, pues tenemos la zona prácticamente 1,09, 1,010. El crudo, hemos amanecido con un gap que lo ha llevado a los $128, hablamos del crudo americano, ha empezado a caer un poquito, ahora está en la zona de los, un poquito por debajo de la zona de los 120, pero bueno, está claro que verlo a lo largo de la semana en función de lo que suceda en los $150 no sería de extrañar. El oro, por su parte, bueno, pues está en la zona de los 2.000 puntos, está todavía un poco lejos de su máximo histórico, pero está claro que si continúa como hoy lleva, pues lo vamos a ver entrar en máximos históricos. Quien lleve un swing trading un poco de meses metido en el oro, la verdad que está encontrando una revalorización bastante grande, bastante brutal. Y en cuanto al Bitcoin, bueno, está aguantando la zona de soporte de los 36.700 con un máximo en la zona de los 44.000, pero viene siguiendo el movimiento de las bolsas. En este caso, se revalorizó durante unos días, incluso aunque las bolsas cayeron por el tema de que se decía, se pensaba que los particulares o las instituciones en Rusia estaban pasando sus dólares, sus rublos, sus euros a Bitcoin para mantener el poder adquisitivo, pero bueno, estamos viendo claramente que al final eso fue simplemente un periodo mínimo y que está volviendo a caer. Si sigue la misma evolución de las bolsas, pues bueno, verle seguir cayendo hasta cifras de 30.000, 25.000 podría ser la clave. Luego recordemos que el viernes sí que tuvimos un dato importante, aunque no lo parezca, que fue que el dato de paro en Estados Unidos, veníamos del 4, se esperaba un 3,9 y bajó un 3,8. El mejor dato fue con Trump, como siempre recuerdo, con un 3,5. No sé si lo veremos para el próximo mes caer a esa zona, pero está claro que Estados Unidos va como un cohete. Encima esta situación no le está afectando, es decir, la situación de Ucrania no le está afectando de forma directa, que quizás lo podríamos ver, porque estamos viendo cómo caen los índices americanos también, pero van mucho más lentos, con lo cual está la economía americana pues más protegida. Y si ahora hay restricciones con el gas de Rusia, bueno, pues Estados Unidos se dispara, porque se le está comprando todo el gas natural licuado a ellos. Más luego, si están empezando las empresas de fracking desde hace unos meses a funcionar otra vez y de shale oil, pues se pueden forrar. Mientras que en Europa nos podemos ir bastante al fondo. Así que más vale que nuestros gobernantes sí se pongan duros con Putin, pero empecemos a llegar a ciertos acuerdos. Y cuanto antes tengamos que llegar a esos acuerdos, nos gusten o no nos gusten, porque esto no va a ser un win-to-win, nos irá mucho mejor. Bien, una vez situado la parte macro, vamos a pasar a la entrevista con Sandra Cerrado y ahora volvemos. A veces tomas la decisión correcta y a veces haces que la decisión sea correcta. Decisión Radio. Con Sandra Cerrada, que es la presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios. Muy buenas, Sandra. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Javier, por invitarme. Es un placer, sí. Sergio, es un placer estar por aquí y nada, para compartir un poco y transmitiros lo que es AG Madrid. Sí, porque la verdad que es una interesante iniciativa. Cuéntanos un poquito qué servicios tenéis, cómo podéis ayudar al empresario, que entiendo que es quizás ya gente que haya empezado, pero prefiera unirse para estar arropado, tener ciertas ayudas, o el que de repente dice, tengo una iniciativa, pero no sé cómo empezar a llevarla. Correcto. A ver, es cierto que AG Madrid tiene una vida de 38 años. Se constituyó hace, tiene más años que yo. Y nosotros lo que ponemos son todos los medios logísticos, humanos y financieros para que tanto el emprendedor e emprendedora también, empresario y empresaria, pueda disponerlo en el caso de que en algún momento haya detectado alguna necesidad dentro del mercado o que algún producto o servicio que ya es existente entre nosotros haya identificado como una deficiencia y quiera mejorarlo. Nosotros desde AG Madrid lo que hacemos es que o bien esa idea
lo convertimos en un proyecto y ese proyecto plasmarlo en un business plan y empezar la búsqueda de financiación acorde a la situación y el estado en que se encuentra esa startup, porque hay que diferenciar aquella startup que o bien de reciente constitución o aquella que está en un momento de crecimiento. Porque no es lo mismo una fuente de financiación, depende en ese estado en que se encuentra esa empresa. En este caso podríamos hablar que funcionáis como una incubadora. Sí, efectivamente, nosotros damos esas funciones brindamos esos servicios de incubadora para todas las startups y para los empresarios vamos un poquito más allá de una búsqueda de financiación más acorde con su nivel de facturación, porque como estábamos diciendo, no lo mismo. Hacemos un traje a medida con cada uno de ellos, con cada uno de nuestros asociados. Dentro, una vez que ya hay un asociado, pero que quizás él ya tiene su empresa, etcétera, y simplemente se quiere unir a, entiendo, todos los ámbitos que tocáis, porque ya tendréis ciertos contactos, etcétera, para ayudarle, ¿qué tarifas más o menos tenéis? Porque a lo mejor hay distintas tarifas en función de lo que quiera ese futuro socio. Y una vez que ya está dentro de la asociación, hacéis networking una vez a la semana, una vez al mes, ese tipo de cosas que al final muchas veces lo que necesita un emprendedor es tener esos contactos. Efectivamente, correcto. A ver, para pertenecer a G-Madrid, como me estabas comentando, a día de hoy hay dos tipos de membresía. Es cierto que nosotros yo llevo un mes como presidenta de G-Madrid con un equipo estupendísimo, la verdad, y estamos barajando la posibilidad de incluir una tercera membresía. Pero bueno, a priori te diría que sería un precio que yo creo que tampoco conlleva un gran gasto, que serían 2,49, lo que es la membresía básica, y otra que es... ¿Al mes o al año? Al año. Es muy poquito, es decir, estamos hablando de que somos una asociación y que nuestro perfil, nuestro público objetivo son emprendedores o no jóvenes y no tan jóvenes. Y luego otra cuota que son de 600 euros, que es un poquito más completa que la básica. Y con respecto a lo del networking, en ambos membresías sí que cubren esa asistencia a networkings que ya sean bien o desayunos que hagamos en el garaje, que pueden ser o bien sectoriales o un speed networking como tenemos el próximo jueves en nuestra sede. Luego también hacemos foros de inversión. Te interrumpo. Como has dicho jueves, y así aprovechamos para si la gente quiere ir, ¿exactamente dónde es? Es en nuestra sede, en el garaje, que está en la calle Matilde 10, número 11. Vale, perfecto. Sigue, perdona que te interrumpa. Nada, no te preocupes. Sí, también estamos barajando para el mes no creo para finales de este mes, pero yo creo que lo he enfocado más para el mes de abril, un encuentro comercial que será como mínimo 60 empresas, donde algunas de ellas podrán poner su stand en el que puedan prestar o ampliar la información de los productos y servicios que ofrecen. Y también lo que hacemos ahí es como reuniones one-to-one, que se hacen o las gestionamos a través de una plataforma que la gente que se quiera apuntar previamente elegirá a través de esa plataforma. Es decir, si yo me dedico al servicio financiero, pues a lo mejor me interesa reunirme con un estudio de arquitectura, etcétera, etcétera, y cerrar esas reuniones en función de lo que más le interese al asociado. Dentro de la situación que estamos viviendo, veníamos del COVID, parecía que íbamos remontando. Y ahora tenemos la nueva situación, gracias a Putin. Esto, de cara a vosotros como asociación, ¿los asociados os transmiten ciertas dudas? ¿Hay inquietud? ¿O de momento, digamos, está ahí, pero no creen que lo vayan a notar? De momento está ahí, ¿vale? Como que no... que a ver, que al fin y al cabo Ucrania no está tan lejos, pero como que se ve un poco lejano, está ahí, no están más preocupados con otros aspectos. Con el día a día. Es decir, efectivamente, con su día a día de decir, voy con mi proyecto, lo quiero vender a un inversor, necesito formación, y no están tan centrados con el tema de este queridísimo señor, por decir algo. ¿Vale? Entiendo que vosotros desde la asociación sí que
vamos a decir que les dais como un pequeño tirón de orejas diciendo prepararos porque puede venir esta situación. No, está bien que yo entiendo que cuando tú eres empresario te centras en el día a día, pagar nóminas e intentar buscarte la vida como puedes, pero en el fondo prever un poquito o tener esa parte de protección por lo que pueda venir, entiendo que sí que se la dais. Sí, efectivamente, les damos unas pautas, en primer lugar, de motivación y animar a ese emprendedor que quiera llevar adelante su proyecto, pero también desde un punto de vista o desde una perspectiva realista. Es decir, como tú estás diciendo, es muy necesario tener una buena tesorería. Existen una serie de factores externos que pueden afectar, que también a veces un poco por causa de fuerza mayor. Imagínate quién nos iba a decir que iba a haber una pandemia y menos que este señor pues ha dicho ahora mismo quiero otra vez Ucrania o lo que le dé la gana, ¿no? Eso son cosas que no son previsibles, pero que sí hay que tener en cuenta que hay cosas que al final no se pueden controlar, son incontrolables. Es nuestro día a día a nivel personal. Tampoco puedes controlar todo tu entorno, pues esto es lo mismo, extrapolarlo en el ámbito empresarial. Dentro de Madrid, vosotros como asociación, entiendo que funcionáis un poco como termómetro. ¿Cómo veis la parte del emprendimiento dentro de los madrileños? Es decir, hay año a año cada vez más gente que está empezando a entender que o se crean, y vamos a decirlo entre comillas, su propio trabajo, sus propias ideas, sin depender tanto de que le puedan contratar, o todavía está costando romper quizás un poquito con la idea de al final ser funcionario, etcétera. A ver, es cierto que se ve más movimiento, ha aumentado el número de asociados, porque al final, pues si no hay trabajo, estamos viviendo una crisis, una inflación. Cada uno se tendrá que buscar sus castañas, salvar sus propias castañas, pero también te doy la razón de que todavía no hemos roto del todo esa cultura de ser funcionario y que el emprendimiento todavía no se está viendo con tan buenos ojos. No es como en el caso de Estados Unidos. Yo viví y he estado estudiando ahí en Estados Unidos. La verdad que es que eso se respira por todos los rincones, pero yo creo que también influye en el sistema educativo. Es decir, si aquí en España o en la comunidad autónoma que sea, pues una delegación, de una competencia delegada, tú pones una asignatura de emprendimiento, quizás desde muy pequeñitos nosotros ya lo absorbemos de otra forma y haríamos tener un cambio o tendríamos otra visión sobre ese tema. Pero claro, nosotros, o por lo menos a mí, cuando salí de la carrera, lo típico que te dicen es, bueno, tendrás que opositar, ¿no? Que es lo suyo. Pero hay que romper con eso y hay que reinventarse. Y más cuando el tema de ser funcionario público da lo que da, porque la seguridad social da lo que está dando de sí. Sí, el nombrar Estados Unidos es como el paraíso que nos gustaría tener a muchos aquí, no en todo, pero respecto a la parte de innovación, de creación. Es más, también cuando hablas de cultura, allí el que emprende pero fracasa, no se le ve como un fracasado, sino alguien que dices, bueno, se ha equivocado, tiene un bagaje que por lo menos sabe qué no tiene que hacer, en comparación al que aquí tú fracasas. Además, esto es duro porque muchas veces es la propia familia, el entorno más cercano, y digo familia o digo amigos, quien te dicen muchas veces, ¿ves? Yo te lo dije. Y claro, el problema es que tú no tienes cómo responder a eso porque aquí, si no eres exitoso, no vale nada. Y eso es muy complicado. Efectivamente, es que es así, lo has resumido tal cual, es decir, lo que tú decías en Estados Unidos, pero porque lo tienen es algo como muy inherente en ellos, ¿no? Es decir, el emprendimiento lo ven como algo normal, como ser aquí funcionario. A lo mejor le dices a un americano, tienes que ser funcionario, y te va a decir, ¿pero funcionario de qué? ¿Qué me cuentas, no? A lo mejor ahí está dirección de tráfico y poco más, los que hayan ahí. Pero sí es cierto, tiene que ser un cambio de cultura, de mentalidad que nos va a costar, pues no te voy a decir, muchísimos años. Y esto será un cambio que se irá haciendo paulatinamente, pero que no va a ser de un día para otro. Yo desde la parte financiera, que es la que más toco de las inversiones, bien es verdad que los chavales de 15, 16 años, a día de hoy, en comparación con mi propia generación u otras, sí que están dando un chip en el sentido de que no esperan nada del Estado. Por fin se están dando cuenta de que
del Estado no pueden esperar nada, que incluso de la carrera no pueden esperar nada. Lo que pasa que el miedo que eso es a título personal que yo veo, es que se están enfocando mal. ¿Qué quiero decir con enfocando mal? La imagen es mucho. Instagram hace mucho daño. Entonces, el tema de las criptomonedas unido con Instagram, para concretarlo, les hace ver que hay una posibilidad muy rápida de conquistar el dinero que ellos quieren. Y creo que ahí, es decir, lo bueno que llevan por un lado está mal enfocado por el otro, con lo cual al final no van a llegar donde quieren ellos. En vez de entender que, aunque sea invirtiendo o sea montando tu propia empresa, no te puedes saltar pasos. Es decir, tienes que estudiar, tienes que dar con una buena idea y que poco a poco puedes conseguir tener un unicornio y el día de mañana pegarlo. Pero el proceso es lento y eso a veces yo creo que las nuevas generaciones hay que calmarles en ese sentido. Efectivamente. Es cierto que las nuevas generaciones, como tú dices, están acostumbrados a yo soy de la era analógica. Entonces, claro, nosotros estamos acostumbrados a, como tú dices, la paciencia, el paso a paso y a ser más, pues eso, ir con las cosas con más templanza. A día de hoy están acostumbrados a que todo sea súper rápido y es el ya. O sea, Instagram, subo una foto, me hago una foto, la subo, un correo electrónico, etcétera. Es decir, todo es tan rápido que incluso eso se extrapola a lo que tú dices, el ganar dinero y que sea fácil, rápido y que, oye, no me despeine. Y eso no funciona así, no se están inculcando muy buenos valores desde mi punto de vista. Primero, porque en las redes sociales tú puedes vender una vida, una imagen que no se corresponda con la realidad. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, la rapidez y lo inmediato tampoco es malo en el sentido de que tú ni primero vas a valorar lo que tienes o lo que has conseguido de forma rápida y tan inmediata, y en segundo lugar, que es muy importante saber que todo conlleva un esfuerzo. Sí, sí. Dentro de la asociación, aparte del networking que has comentado, etcétera, ¿también tenéis cursos de formación para los emprendedores? Sí, tenemos cursos para emprendedores. De hecho, estamos con Amazon Despega. Lo están llevando lo están llevando profesores del Instituto de Empresas y vamos a empezar este mes ya que vengan 2 veces al mes para dar píldoras formativas, ya sea desde cómo hacer un business plan o bien cómo desarrollar un marketplace, es decir, todo lo que nosotros veamos que nuestros asociados necesiten, primero adquirir esos conocimientos o bien reforzarlos. De cara al evento, para ir terminando, de cara al jueves, ¿tienen que ser solamente asociados o puede dirigirse a alguien que diga, bueno, quiero ir por curiosidad a verlo, quizás luego me interese ser de la asociación? A priori, como tú dices, no. Es decir, invitamos a cualquier persona, es decir, a cualquier persona, ya sea emprendedor o no, a que se acerque a AG Madrid para que nos conozca, para que sepa lo que es AG Madrid y todo lo que podemos dar o podemos fomentar. También te comento, es decir, nosotros aceptamos cualquier sugerencia porque todo es mejorable. Es decir, si yo la verdad que a mis asociados les invito a que si ven algún tipo de deficiencia que por favor lo comuniquen porque habrá que mejorar el servicio. Sí, sí. Pues muchas gracias, Sandra, por contarnos esta iniciativa de Madrid Jóvenes Empresarios, que yo creo que es importante siempre para todo el que empieza a tener alguien que le ayude en ese inicio, porque la verdad, empezar un negocio muchas veces solo desde el punto de vista, como has dicho, desde la financiación o la fiscalidad, es necesario. Muchísimas gracias a ti, Sergio, y oye, felicidades por este pedazo de proyecto que es estupendo, Decisión Radio. Muchas gracias. 12:36 y volvemos para empezar la entrevista con Guillermo Sisi de Coprava y vamos a hablar un poquito de la reforma laboral. Buenos días, Guillermo. ¿Qué tal? Buenos días. Esta reforma laboral que al final in extremis acabaron aprobando en el gobierno y sus socios. Pero si te parece, antes de empezar, me gustaría, para que los oyentes entendieran un poquito de dónde viene Coprava, cómo se forma, cuánto tiempo llevan y que nos hablaras también un poquito de los servicios, porque bueno, tenéis distintos servicios. Uno del que vamos a hablar hoy, está claro, es relacionado con la parte de recursos humanos, etcétera, pero sois algo más que no solamente recursos humanos y que dentro de una empresa, lo que sea la planificación y encima
las nuevas tecnologías se pueden abaratar mucho los costes. Entonces, empieza por cualquiera de las dos preguntas que quieras. Fenomenal. Bueno, nosotros somos una compañía española que tiene 28 años de historia, si Dios quiere haremos en junio, y que a lo largo de nuestra historia pues hemos vivido diferentes cambios de modelo de negocio, ¿no? Nos hemos ido adaptando a los tiempos un poco. Principalmente ahora somos una fábrica de software. No hay muchas empresas en España de esta tipología que fabriquen este tipo de soluciones. Estamos centrados en soluciones para gran empresa. O sea, no hacemos software para pymes, no hacemos apps de uso reducido ni nada de esto, sino que gestionamos compañías grandes y hacemos soluciones que ayudan en el día a día de estas compañías. Dentro de esos servicios, si quieres comentarnos un poquito, aparte de lo que puede ser la herramienta a día de hoy, ¿qué beneficios pueden encontrar hoy las grandes compañías? Porque entiendo, solamente son grandes compañías aquí en España, también estáis externalizados a otros países, a otros continentes. Nuestros clientes tienen presencia internacional y con nuestras soluciones se gestionan servicios a nivel nacional e internacional. Concretamente, todos nuestros clientes son empresas españolas, pero tenemos el foco puesto en la internacionalización, por supuesto. Porque hoy en día, con la globalización, una empresa, en cuanto ya llega a ciertos volúmenes, lo lógico es que se haga internacional. Claro. Con lo cual, aquí el software entiendo que puede estar en varias versiones de idioma. Claro, tienes que haberlo tenido en cuenta. O sea, esto no es tan fácil como meterte a hacer desarrollo de productos y ponerlos en el mercado, sino que un producto son palabras mayores. Tienes que prever muchas cosas, tienes que, entre otras, pensar de manera global desde el principio, pues con un multidioma, con un multicentro, con un multipaís, multidivisa, multi, y que todo eso esté adaptado y preparado para lo que puede venir. Dentro de, volviendo un poco al tema de la nueva reforma laboral, ¿vosotros cómo estáis viendo que las empresas están reaccionando? Porque sabemos que el día 30 supuestamente todas las empresas tienen que estar al día, pero ¿cómo se están readaptando a esta nueva circunstancia? Pues mira, ahora mismo, por lo que yo veo, están estudiando cómo les afecta. Igual que cualquiera de nosotros en cualquiera de nuestras empresas, pues tenemos que analizar cómo estamos con respecto a lo que dice ya la nueva ley. Una ventaja es que estamos en periodo transitorio, por lo tanto, hasta el día 30 no hay una obligatoriedad de empezar a ceñirse a esta ley, pero es verdad que a partir de ahí sí que van a venir las obligaciones de cara a esto, ¿no? Y tú como experto, porque al final hay que entender el mundo de los recursos humanos, etcétera, ¿hay tanta diferencia con la antigua ley del PP o simplemente es un complemento y le han quitado un par de cosas? Porque ahí siempre la gente dice, realmente, te lo digo porque vemos unos políticos donde dicen una cosa, ciertos economistas dicen otro, pero la realidad, ¿cuál es? Es decir, ¿hay un cambio profundo o simplemente, vamos a decir, son unos parches y claro, ya está? Nosotros sí vemos cambios. Quizá esto lo pueda aterrizar un poco más a alguien de perfil más jurídico, pero sí que vemos cambios y hemos tenido que hacer bastantes cosas para adaptar los sistemas, principalmente para ayudar a las empresas. Nosotros estamos centrados en ayudar a las empresas, ayudar a que se cumpla este nuevo marco legal y darles las herramientas para ello. Lo que se les presenta a las empresas ahora mismo es la obligatoriedad de rastrear cómo están cualquier empresa. Es verdad que tiene más peso los cambios en los contratos temporales y contratos, pues esto es un poco a lo que más le han metido mano, pero todas las empresas tienen que analizar la situación actual y luego poner las herramientas para que en el día a día no se incumplan estas nuevas regulaciones. Vale, en sí vuestro software, dentro de lo que sería un departamento de recursos humanos, exactamente ¿en qué consiste? Es decir, cuando un director de recursos humanos, entiendo, habla con vosotros, es decir, lo que vosotros le ofrecéis, exactamente en qué puntos toca, entiendo sobre todo al final para abaratar primero los costes y los procesos a la hora de poder llevar de forma más fácil un departamento de recursos humanos. Claro, nosotros hay una diferencia aquí y es que nuestros sistemas, aunque se utilizan bajo el ámbito de recursos humanos, tienen partes de funcionalidad para el propio departamento, pero también para la gente que gestiona personas dentro de la empresa sin ser de recursos humanos. Por ejemplo, un jefe de departamento de una empresa, un jefe de recepción de una cadena hotelera que tiene 7 recepcionistas a su cargo, que tiene la responsabilidad de organizar su tiempo, de hacerlos eficientes, etcétera, etcétera. Para ese tipo de perfiles es para lo que tenemos las herramientas o el grueso mayor de las herramientas. Entonces, lo que nosotros hacemos es que la empresa pueda definir a nivel centralizado
las políticas propias de la empresa, las que rigen la ley, cómo quieren que funcione, bueno, en función de pues, una cadena hotelera, siguiendo el ejemplo, ha tenido mucha variación en los últimos 2 años, sí. Sobre todo con la producción, ¿no? No ha sido lo mismo al principio de la pandemia que luego al final, que si abren, que si no abren. Entonces, todo eso es responsabilidad en parte de ese jefe de departamento. Pero la empresa, gracias a nuestra solución, es capaz de establecer cómo quiere que la empresa funcione. Y cómo quiere que ese jefe de departamento opere con relación a las personas. Lo que nosotros damos es la capacidad de que de manera transparente y automática esa empresa tenga el análisis de que todo se esté haciendo bien y que salten diferentes alarmas en los sitios que la empresa quiera, pues cuando un señor planifique por encima del porcentaje de jornada que han contratado a un señor, cuando nos estemos saltando una de las nuevas regulaciones que dice la reforma, etcétera, ¿no? Y sí que han tocado cosas, pues por ejemplo, con respecto a los contratos de formación, los contratos en prácticas, que pueden llegar a ser mucho más difíciles de controlar en empresas de decenas de miles de empleados como las que nosotros manejamos, ¿no? El tema de que las empresas, digamos, cuando vosotros vais a hablar con ellos, hacerles entender las ventajas de este tipo de software, a día de hoy sigue habiendo, digamos, cierta barrera, que lo entiendan, o cada vez veis que las empresas han ido pasando el tiempo, etcétera, lo van entendiendo más y es ellas las que, digamos, en vez de ir vosotros detrás, ¿vale? Porque siempre entiendo que cuando se crea un producto o servicio a veces nuevo o se mejora, siempre dar el primer paso lo dan las compañías, los clientes son los reticentes, sí. Hay que enseñarles, hay que darles, pero ¿habéis notado vosotros que ha cambiado esa tendencia y ahora son las empresas las que van a vosotros? Sí, estamos notando mucho interés y un interés diferente, porque antes, bueno, cuando hablas de recursos humanos o software de recursos humanos siempre nos viene a la cabeza pues las evaluaciones de desempeño, la gestión de la retribución, los planes de retribución, bueno, pues el clima laboral, todo esto que no deja de ser importante, pero nosotros estamos centrados en la gestión operativa de la gente. Y ahí es donde creemos que están los ahorros más significativos, porque no es lo mismo que tú pongas a un señor unas horas que otras, que esas horas generen un plus, que luego eso se controle, que ese plus no se pague erróneamente, etcétera, etcétera, ¿no? En ese proceso de cara a futuro, entiendo que iréis incorporando nuevos servicios dentro del propio software. En ese proceso a futuro, ¿hablamos de inteligencia artificial o todavía tiene que haber ahí un componente humano bastante importante? Bueno, hay una mezcla de los dos, pero es verdad que nos apoyamos en la tecnología para alcanzar el máximo posible, ¿no? de certeza en el control. Combinamos inteligencia artificial allá donde se pueda, porque no siempre se puede hacer esto, con machine learning, ¿no? Y entonces, en función de eso, la parte humana de la empresa tiene mucho que decir, tiene mucho que establecer, tiene mucho que configurar para que luego su empresa pues funcione bien, ¿no? Esa configuración para nosotros es muy sencilla, para la empresa es muy sencilla, pero hay muchos parámetros. Solo de la reforma nos han salido, me parece que 20 o 30 algoritmos nuevos que ya hemos incorporado y que se suman a los 70 que no eran de la reforma, pero que también pues regían el control operativo, que un señor tenga el contrato firmado en su ficha laboral, que un señor tenga los reconocimientos médicos para PRL, para, bueno, pues todo lo que alguien tiene que tener para poder trabajar en un puesto, ¿no? En ese proceso continuo que nos están llevando los políticos de subida del salario mínimo, etcétera, vosotros ahí, el mundo empresarial, ¿notáis que cada vez se lo complica más en vez de hacerle más fácil el poder contratar, etcétera? Es decir, bien es verdad que las aplicaciones como la vuestra les facilitan la tarea administrativa, pero por detrás, tema de subida de salario mínimo, seguridad social, todo eso, y vosotros, incluso como empresa, ¿no lo ponen fácil o la burocracia cada vez es más complicada? Bueno, entraríamos en opiniones personales, ¿no? Pero nosotros como fabricantes lo que hemos hecho es decir, ¿qué reglas del juego tenemos ahora? En enero de 2019, en marzo de 2019, en enero de 2022. Y hemos adaptado nuestros sistemas a esto. Al final a nosotros se nos paga porque busquemos la manera más eficiente de gestionar una empresa y que esa empresa, después de hacer una inversión en lo nuestro, consiga rentabilizarla y bueno, estamos dando ROIs de 4 o 6 meses. Es una barbaridad, una auténtica barbaridad decir esto, ¿no? Pero buscamos o nos aprovechamos de esa cantidad de cambios que está habiendo ahora para combatir esta, pues como tú decías, a lo mejor presión legislativa, ¿no? Que venía pues del registro de jornada que hubo hace un año y pico,
que venga después del plan de igualdad, que ahora se ha puesto un control también muy encima de esto, ¿no? Nosotros tenemos soluciones especializadas, que ahora con la reforma, el salario mínimo para nosotros no es una gestión que requiera mucho dentro de nuestro sistema. Es verdad que el control sí que sigue estando y tenemos herramientas, pero esos 3 que te decía son 3 buenos ejemplos: registro de jornada, plan de igualdad y reforma laboral, de que si tienes la tecnología adecuada, pues sufres menos, ¿no? Y esos cambios pues los analizas más rápido, tomas las decisiones más rápido y al final es de lo que se trata, ¿no? De poder estar combatiendo esto con unas soluciones adaptadas para esto. Sí, porque entiendo que sobre todo lo que es el tema de la igualdad, donde el gobierno está poniendo tanto enfoque, eso a las empresas, dada la situación, el perfil del gobierno, etcétera, digamos que las debe de tener bastante asustados, porque cualquier mínima cuestión que no cuadre, entiendo que las sanciones pueden ser duras para las empresas. Sí, eso es como tú dices, ¿no? Es un poco así, pero si tienes las herramientas adecuadas, puedes detectar y adelantarte, ¿no? Entonces, ahí es donde estamos. Yo, personalmente, no creo que haya diferencias por género respecto a pagar a una persona. Sí que a lo mejor puede haberlas por un puesto, pues por una antigüedad, por una experiencia, por una formación, por unos idiomas. Uh-huh. Por eso sí puedes pagar a una persona más o menos que a otra, ¿no? Pero no creo que por un tema de género. Y dentro de vuestro sector, ¿veis que, no sé si puede haber empresas que entren a competir con vosotros, porque quizás tenéis ya una experiencia, etcétera, pero es un sector que le veis que pueda seguir teniendo un gran crecimiento, un gran potencial? Primero, digamos que el gran potencial sería, si en España, porque bueno, tenemos que entender que en España empresas grandes, potentes, bueno, sí tenemos, pero en comparación con otros países mucho menos, o estáis, digamos, poniendo un poco más también el foco a nivel internacional para conseguir, vamos a decir, un poco más de tarta, ser un player más fuerte de cara a vuestra competencia? Pues mira, nosotros estamos muy especializados en servicios y creemos firmemente que España es un modelo a seguir en servicios, porque tenemos, bueno, pues unas tipologías de trabajo aquí y su gestión propia que nos hacen ser muy, muy eficientes, ¿no? Y esto lo hemos visto en empresas multinacionales como para las que trabajamos, que tienen cientos de centros en España y que también operan, por ejemplo, en Qatar, en México, en UK, o que deciden externalizar o exportar, mejor dicho, este modelo que han implantado aquí en España a países que pueden ser muy parecidos. Hablamos de Italia, hablamos de Francia, de sitios donde pues los servicios, pues quizá por un poco, a lo mejor clima o a lo mejor costumbres, son parecidos a los nuestros. Uh-huh. Uh-huh. De cara a este futuro que me dices que, bueno, que cada vez se va dando más, ¿encontráis que en España, vamos a decir, las pymes están empezando a entender que tienen que tomar más cuerpo y que eso os pueda permitir a vosotros, digamos, porque como os enfocáis solamente en la parte, digamos, de la gran empresa, poder permitir a lo mejor con otro, vamos a decir, con un segundo producto, un segundo paquete, que las empresas que sean un poquito más grandes, no que lleguen a ese nivel, puedan acceder a vuestros servicios? Claro, aquí lo que pasa es que la clasificación para nosotros es corta, porque se habla de gran empresa, se habla de pyme, o se habla de micropyme, pero nosotros creemos que una cadena hotelera de 300 personas ya tiene una problemática como para necesitar una solución como las nuestras. O, por ejemplo, un sistema de gestión de emergencias, como tenemos alguno en Baleares, con 300 personas, equipos multidisciplinares que van rotando, que, bueno, pues eso también tiene una complejidad y no dejan de ser los dos números de pyme, entendido como la clasificación. Entonces, cuando te digo pyme, te digo cuando te digo que nos dedicamos a gran empresa, nos dedicamos a empresas complejas, empresas donde hay muchas tipologías de contrato, hay muchas tipologías de categoría profesional, hay multidisciplinaridad, hay mucha distribución geográfica, en fin, empresas complejas en su funcionamiento. No tienen por qué ser números de pyme para poder ser, o de gran empresa, ¿no? Para poder serlo. De cara, hablamos un poquito antes de comenzar, de cara a este 30 de marzo, digamos, ¿tú crees que las empresas en general van a llegar preparadas para que no pueda haber sanciones por parte de los inspectores? ¿O tu recomendación sería a las empresas
espabilaros un poquito, no esperéis por si hay una dilatación de que dejen, mejor hacerlo cuanto antes. Claro. Y luego, por otro, entiendo que un software así, ese ejemplo que nos has puesto antes de quizás el director con los 7 trabajadores, ese software es también a través, yo qué sé, de móvil, a través de iPad, o solamente es a través de un ordenador donde pueda acceder. Es multiplataforma. Está pensado para que, dependiendo de la persona que lo quiera utilizar y en el momento que lo quiera utilizar, pues pueda usar cualquiera de los dispositivos que hoy en día manejamos todos, ¿no? Que suelen ser portátil, tablet y smartphone. Es verdad que hay cosas que se producen en movilidad. Nosotros tenemos mucha parte del sistema que va geolocalizada, pues en los partes de trabajo de la gente, en las tareas que tiene que hacer una persona, en la distribución de tareas que tenemos en un centro. Hay unos mapas, hay unas cosas preciosas, pero al final se trata de que cada uno utilice la zona del producto y en el medio en el que en el momento le encaje mejor, ¿no? Dentro de esas herramientas, entiendo que ahí también se va a controlar si hay bajas por algún motivo. No solamente sería, digamos, el tipo de contrato, sino si hay bajas. Cuando hablas de geolocalización, eso se podría llevar, que no lo sé, a lo mejor, tema de los riders, etcétera, cuando estén trabajando por ahí. Es decir, no sé si la empresa, cuando va a controlar que está haciendo su trabajo, entra dentro de vuestro software también. Sí, hay una parte de acceso externo, por así decirlo. Pues un ejemplo muy claro es las empresas de limpieza para las que trabajamos tienen contrato público, gestionan contrato público, limpieza, jardinería, mantenimiento. Entonces, el propio organismo, ya sea el Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de donde sea que estemos prestando servicio, quiere entrar a los datos. Y cada vez los pliegos que se ven por ahí son más enfocados a esto. Ya no solo a querer entrar en los datos y a ver la gente que está trabajando en el momento, cómo tienes planificado los siguientes días, las siguientes horas, sino a controlar que sea lo que el SLA, el acuerdo de nivel de servicio, dice, ¿no?, que tengas que tener. Entiendo que el servicio, digamos, es un estándar, o bien cada empresa que os llega, vosotros le hacéis el traje, como se suele decir, a medida, y que incluso si no hay ciertos servicios dentro de ese estándar, vosotros incluso a lo mejor se lo podéis crear. Sí, hay una parte de personalización, pero intentamos que sea tan flexible, o de hecho hemos conseguido que sea tan flexible que esa parte se minimice, ¿no? Y de hecho, con nuestra estructura de empresa somos capaces de gestionar empresas de muchos miles de empleados, ¿no? Y es por esto, porque, como te decía al principio, hemos hecho un software global, flexible y pensado para el futuro, pensado para que sirva en una empresa de gestión hotelera, sirva en una empresa de emergencias, en un hospital, en un contact center o donde quieras utilizarlo, ¿no? Que son los ejemplos, algunos de los ejemplos que manejamos. Sí, porque ya vamos a terminar, nos queda apenas un minuto. Entiendo que este software no va, aunque hemos puesto el ejemplo de los hoteles, tú has tocado ahora varios ejemplos, es un software que se puede utilizar para distintas industrias, para distintos sectores, con lo cual eso es bueno porque incluso viniendo de otros sectores os permite recopilar información que podéis usar para ayudar a otros sectores a su vez. Sí, conceptualmente sí. Lo que pasa es que todas las empresas que nosotros manejamos se trata de información muy, muy, muy confidencial, ¿no? Entonces, su manera de trabajar es parte de esa información. Nosotros la tratamos con muchísimo cuidado, ¿no? Y cuando vas a otra empresa es verdad que te ayuda en tu conocimiento del sector, del negocio, lo que sea, pero cada empresa funciona de una manera diferente. Entonces, lo que sí afecta a todas es, de cara a la reforma, pues la obligatoriedad de rastrear cómo estás, que nosotros lo hacemos en segundos, dándole un botón, y que luego en el día a día tengamos los vigilantes o los policías adecuados, automáticos todos, para que nos avise de posibles problemas, ¿no? Pues con esta última respuesta nos despedimos ya. Todas las empresas que nos habéis podido escuchar, la empresa es Coprava, Guillermo Sisi, que creo que le podréis encontrar por LinkedIn, sí, si queréis hacerle alguna pregunta, etcétera. Muchas gracias por venir. A vosotros. Y nos despedimos hasta mañana. Espero que tengáis buen día. Un saludo.